Dorothy Dandridge cautivó a los espectadores con su exótica belleza, bonitos ojos y dulce voz. En 1955, Dorothy hizo historia al ser la primera mujer negra en ser nominada a los Oscar para Mejor Actriz. Trágicamente, el estrellato de Dorothy fue algo fugaz. A la edad de 41 años la encontraron desnuda y muerta en el suelo de su cuarto de baño. Le quedaban solamente $2.14. Al igual que muchas estrellas de Hollywood, Dorothy fue un modelo a seguir para muchas jovencitas afroamericanas con sueños de convertirse en grandes estrellas. Pero su vida fue un cuento de hadas que acabó mal, sin ninguna posibilidad de felicidad. Su príncipe la dejó en bancarrota. ¿Cómo pudo perder todo, incluso la vida, esta cantante de clubs que se convirtió en estrella de cine? En este episodio de Misterios y Escándalos, recordaremos la atormentada vida de Dorothy Dandridge. Cuando la chica de oro deja de ser de oro, los amigos desaparecen. Creo que no le gustaba ser un sex symbol. Exploraremos la volátil relación amorosa que mantuvo Dorothy con el legendario director de Hollywood, Otto Preminger. Hay veces que pensaba que debería levantarse y darle un bofetón en toda la cara. Recrearemos los sucesos que llevaron a Dorothy a su escena final el 8 de septiembre de 1965. Se me puso un nudo en la garganta y fue entonces cuando lo supe. Soy AJ Benza. Acompañadme mientras recordamos la vida de la belleza olvidada de Hollywood, Dorothy Dandridge. Dorothy llegó a este mundo el 9 de noviembre de 1922. Fue la pequeña de dos hermanas y la hija de una actriz humorista llamada Ruby Dandridge. El matrimonio de Ruby con un sobrio predicador de Cleveland fue una equivocación desde el principio. 4 meses después de casarse, Ruby abandonó a su marido para seguir sus sueños sobre el mundo del espectáculo. El famoso intérprete de cabaret, Bobby Short, recuerda el carácter mandón de Ruby. Era una mujer inmensa y también muy abierta y segura de sí misma. No parecía ser posible que fuese la madre de Dorothy. Donald Vogel es el autor del libro Dorothy Dandridge, la biografía. Recuerda la infancia poco convencional y violenta de Dorothy. Eran muy estrictas con ellas en casa y las pegaban con frecuencia, casi todos los días. Y la que lo hacía resultó ser la amante de su madre, una mujer que se llamaba Neva Williams. Ruby se propuso buscar para todas ellas, su hija mayor Vivian, su hija pequeña Dorothy y su amiga Neva Williams, un porvenir en el mundo del espectáculo. Cantaban, bailaban y hacían acrobacias. Se juntaron con otra chiquilla llamada Etta Jones y se llamaron las hermanas Dandridge. En 1938, las jóvenes hermanas Dandridge, después de haber cantado y bailado por todo el país, consiguieron una actuación en el famoso Cotton Club, en Nueva York. Dorothy conoció a Harold Nicholas prácticamente el primer día que llegó al Cotton Club para hacer las pruebas. Los hermanos Nicholas eran grandes estrellas por aquel entonces. La historia que cuenta la gente es que Dorothy, que ahora tenía casi 16 años y que empezaba a parecer una mujer, se paseó por el Cotton Club mientras los hermanos Nicholas estaban ensayando y Harold, que finalmente la conquistó, se quedó prendado. En 1942, un mes antes de su 20º cumpleaños, Dorothy y Harold se casaron. Jerry Branton, que una vez estuvo casada con el hermano de Harold, Fire, asistió a la ceremonia y se hizo amiga íntima de Dorothy. Ella siempre pensó que lo que quería era una casita con una valla blanca alrededor. Era una buena anfitriona, sabía cocinar y entretener a la gente y además era preciosa. Desgraciadamente para Dorothy, la tranquilidad doméstica no estaba en sus cartas. Harold era un mujeriego conocido por todos. Era un mal marido. Dorothy quedó embarazada unos meses después de la boda, evento que tuvo un final desastroso. Aquella mañana, Dorothy Dandridge se despertó en la cama al lado de su marido Harold Nicholas. Empezó a tener contracciones y le dolía. Quería ir al hospital, pero parece ser que él le dijo que era una falsa alarma y que no se preocupase. Más tarde la llevó a casa de su cuñada, una mujer llamada Jerry Nichols, que más tarde se convertiría en Jerry Branton. Nos dijo que nos dejaba el coche, pero cuando fuimos a buscarlo, solo aparecieron las llaves sin el coche. Fue un parto difícil para madre e hija, y los médicos tuvieron que usar forceps para sacar al bebé. Le llamaron Harold. Por haber intentado retrasar el parto, al bebé no le llegó suficiente oxígeno al cerebro y nació muda. Dorothy se sintió muy culpable toda su vida. El bebé era mentalmente retrasado y tuvo que ser institucionalizado. Dorothy se sintió terriblemente culpable. Su matrimonio con Harold
se alargó algunos años más, pero en 1940 Dandridge le dejó. Dorothy, convencida de que había fracasado como hija, madre, esposa y amante, volvió al único sitio donde había tenido éxito, el escenario. Fue a partir de entonces cuando se dedicó de lleno a conseguir su sueño, el de ser una actriz de cine dramático. Dorothy estaba dispuesta a llegar a ser una estrella del cine, pero ¿estaba Hollywood dispuesto a aceptar a esta belleza afroamericana como uno de los suyos? ¿Cómo usó Dorothy su sex appeal a su favor? ¿Qué llevó a esta voluptuosa diva a su trágico final? En 1949, a los 27 años de edad, Dorothy Dandridge tenía que hacerle frente a su fracaso en el matrimonio y la tragedia de dar a luz a un bebé minusválido. Aún así, seguía con todas sus fuerzas dispuesta a conseguir una carrera en el cine. Por aquella época, los papeles para mujeres afroamericanas eran prácticamente inexistentes. Así que Dorothy escogió otro camino para conseguir la fama. Phil Moore era un compositor manager afroamericano. Fue uno de los primeros en trabajar en los grandes estudios durante los años 30 y 40. El cantante de cabaret Bobby Short nos cuenta la historia. Phil había trabajado con cantantes como Lena Horne y Judy Wilson, pero no hay duda de que el hecho de convertirse Dorothy en su novia fue algo definitivo para la carrera de Dorothy. Le llamaban Café Olé. Tenía un color agradable y sus facciones eran aceptables. Y por supuesto tenía una voz muy sexy. Se movía de una forma que les volvía a todos locos. Nick Peredo tocó el piano para Dorothy. Nos habla de una de sus canciones más efectivas. Phil había escrito Blow Out the Candle. Era una canción fantástica que funcionaba muy bien. Dorothy apagaba la vela y era muy efectivo. Era una canción muy sexy que cantaba con mucho aplomo. Sabía cómo hacerlo. Que sí sabía hacerlo. En 1951, a la edad de 30 años, Dorothy fue finalmente recompensada por su duro trabajo. Aparecía en todos los grandes clubs de América. En el 1955 fue la primera mujer afroamericana en cantar en la sala Empire del Waldorf Astoria, en Nueva York. Ese era el no va más de todos los clubs. Se movía maravillosamente y era delicioso poder mirarla. Nunca insinuó nada de una manera vulgar. Tenía mucha clase siempre. Creo que no le gustaba en absoluto ser un sex symbol. Creo que le gustaba que pensasen en ella como alguien inteligente y con sustancia. Ella decía, sí, llamo mucho la atención, pero todos se quieren acostar conmigo. A ti no te tratan así. A ti te tratan como a una dama. Pero las miradas de los hombres era uno de sus menores problemas. Recordad que esto eran los 50, una década antes del movimiento de los derechos humanos. En el ambiente de los clubs nocturnos, Dorothy estaba totalmente expuesta al racismo en sus formas más obvias. No había nada de sutil en ello. Unos momentos antes todo el mundo la aplaudía y de repente no la dejaban salir por la puerta principal. Era ridículo. Un día la cogí por el brazo y me dijo, ¿estás loco? Y le dije, no lo estoy. Después pasamos por recepción y se podía ver que todos los managers del hotel estaban nerviosos. Le dije, por lo bajo, sigue sonriendo. Y ella siguió sonriendo. Dorothy continuó siendo la estrella principal en los clubes nocturnos y como ella había estado esperando, su encanto y sex appeal llamó la atención de Hollywood. Dandridge participó en algunas películas de serie B, como Tarzán en peligro. En 1953 actuó en la película Bright Road, con Harry Belafonte. Poco después, con 31 años, Dorothy hizo una prueba para el papel protagonista en el musical Carmen Jones. Iba a ser dirigida por el legendario y temperamental Otto Preminger. Preminger le dio un guión y le dijo que pensaba que el papel en el que ella encajaba era el de Cindy Lou, la chica buena en Carmen Jones. Esto parece ser que la enfadó mucho y se fue del despacho convencida de que tenía que demostrarle a Otto Preminger que estaba equivocado. Entró y se paseó meneándose y revolviéndose el pelo un poco, y no sé si incluso se llegó a poner una rosa entre los dientes. Pero Preminger la miró y dijo, Dios mío, si es Carmen. El interés de Preminger por Dorothy sobrepasó lo profesional, y ya sabéis a lo que me refiero. Aunque Otto Preminger estaba casado, Dorothy y él tuvieron un affair durante la producción de Carmen Jones. La actriz Diane Carroll actuó con ella en esta película de 1954. Recuerdo la primera vez que la vi y siempre me acordaré porque era increíblemente bella. Me senté atontada en el suelo mientras le hacían las pruebas de vestuario.
Cada curva de su cuerpo estaba donde tenía que estar, y  ella lo sabía. Era hermosa y ella lo sabía. What's mine's yours, Joey. That goes right down the line. Hubo muchos en contra de hacer la película, y pensaban que no éramos lo suficientemente responsables para realzar la imagen del afroamericano. Hoy te puedo decir que me siento muy orgullosa de que haya una película que se llame Carmen Jones. The image of the black American. Today I have to tell you that I'm very happy that there is a film called Carmen Jones. La interpretación de Dorothy fue recompensada con una nominación a los Oscar en 1955. Cuando anunciaron su nombre como nominada a los Oscar, nos pusimos a dar saltos y a gritar, porque era la primera vez que ocurría, y le pasaba a Dorothy. Dorothy no fue premiada, y el Oscar se lo llevó Grace Kelly, pero el hecho de haber sido nominada era algo memorable, y Dorothy sentía que estaba en el camino a la fama, pero pronto se dio cuenta de que no era así. A uno le gusta pensar que le aguarda algo bueno en el futuro, que hay algo más, no solo oscuridad. A pesar del éxito de Carmen Jones, no había demasiados papeles para mujeres afroamericanas en Hollywood. A Dorothy no le quedó más remedio que volver a los clubs. Otto Preminger continuó teniendo una gran influencia sobre Dorothy. Quería que ella hiciese cosas que probablemente quedaban muy bien en la pantalla grande, pero en un club, cerca de la gente. Yo no podía estar de acuerdo solo porque fuese un famoso productor de Hollywood. La relación íntima entre Dorothy y Preminger también comenzó a deteriorarse. Preminger no iba a poner en peligro su carrera por un matrimonio interracial. Dandridge se sintió muy dolida y amargada y rompió la relación. Con 35 años, Dorothy Dandridge había fracasado en 2 relaciones. Y a pesar del éxito de Carmen Jones, Hollywood no se hacía a la idea de una mujer negra protagonista frente a un protagonista masculino blanco. Dorothy quería la fama y a la vez tenía que ocuparse de su hija minusválida. Sobre todo lo que quería era amor y una relación estable. Dorothy era infeliz, pero si pensaba que las cosas no le podían ir peor, se equivocaba, totalmente. Dorothy, la cantante y estrella de la pantalla, había sufrido una infancia miserable, el dolor de tener una hija minusválida y el fracaso en 2 relaciones sentimentales, una de ellas con el afamado director Otto Preminger. También había disfrutado de éxito como cantante y había sido la primera mujer negra en ser nominada al Oscar a la mejor actriz. Y solo estamos en 1957. Soy A.J. Benza de Misterios y Escándalos. 3 años después de su nominación por la película Carmen Jones, a Dorothy, a la edad de 34 años, le ofrecieron otro papel protagonista, esta vez en la versión del clásico musical Geraldine, Porgy and Bess. Esta sería su última oportunidad para alcanzar el estrellato. En Porgy and Bess trabajó con Sidney Poitier, Sammy Davis Jr., Diane Carroll y Pearl Bailey. Cuando ella aceptó el papel, el director iba a ser Rubén Mamoulian, pero le echaron en cuanto empezó el rodaje. Y metieron a sustituirle a nada más y nada menos que a Otto Preminger. Después de su ruptura con el volátil Preminger, Dorothy estaba indignada de tener que trabajar con él otra vez. Algunos miembros del rodaje se quejaron del trato por parte de Preminger, y especialmente del trato de Preminger hacia Dorothy Dandridge. Le trataba de una manera que hubo veces que pensé que se debería haber levantado para darle un bofetón y decirle que se buscase otra manera de dirigir la escena. Pero ella no era esa clase de persona. Otros, como su amiga de toda la vida, Jerry Branton, enfocan de otra manera lo que ocurrió. Ella podía ser muy cruel. Le decía, eres feo y calvo. Eres un viejo con los dientes a punto de caerse. No te necesito, ¿por qué no te largas? Obviamente el rodaje de Porgy and Bess fue algo estresante para Dorothy. Cuando la polémica película se estrenó, fue ignorada tanto por negros como por blancos. A Dorothy no le quedó más remedio que volver a los clubs. Para entonces odiaba los clubs y se dio cuenta que nunca le iban a dar ningún papel. Deprimida por el camino que había tomado su carrera, Dorothy encontró consuelo en la bebida. Comenzó a tener un pequeño problema con la bebida. La mezcla de pastillas y alcohol acabó por afectar su salud y terminó pagándolo. Por esta época empezó a relacionarse seriamente con un hombre que había conocido en Las Vegas. Un maître llamado Jack Dennison. Le llamaban el zorro plateado. Tenía el pelo blanco y parecía un dios griego. Todo el mundo le tomó por lo que era, un charlatán. Iba a por todo y a por todas. 59.
Denison rápidamente buscó maneras de gastar el dinero de su esposa. Abrió un club en Sunset Boulevard. No sabía llevar un club. Quería que fuese ella la atracción del club. Y ella se sentía muy nerviosa e insegura. Denison no le ayudaba. Una vez después de una interpretación, ella se encontraba con unos amigos en una mesa y él llegó y le dijo: "No estuviste lo suficientemente graciosa". Era una forma de humillarla y abusar de ella. En 1962, después de solo 3 años de matrimonio, Dorothy finalmente se divorció de Denison. Desafortunadamente era un poco tarde. Jack se aprovechó de ella, abusó de ella y la dejó sin un centavo. A partir de ahí se volvió todavía más tensa, infeliz y desorientada. El verla así fue el principio del fin para ella. A pesar de su depresión, su drogadicción, sus problemas sentimentales y financieros, Dorothy Dandridge todavía esperaba poder resurgir de nuevo. Firmó un nuevo contrato para trabajar, iba a hacer 2 películas e iba a Nueva York para cantar en el Basin Street East, que era el club más famoso de aquel entonces. Dorothy tenía razones para ser optimista. Tenía una pequeña lesión en el pie, por lo que el manager de Dorothy le concertó una cita con un doctor para el 8 de septiembre de 1965. Llamó a su manager por la mañana y le pidió que le llevase. Así que su manager la fue a buscar y no pudo entrar. Al final forzó la puerta y la encontró en el suelo del cuarto de baño. En la tarde del 8 de septiembre de 1965, Dorothy, con 42 años, fue encontrada desnuda y muerta en su apartamento de West Hollywood. Parecía estar a punto de vestirse. Tenía una bufanda azul liada a la cabeza y estaba totalmente maquillada. ¿Fue su muerte algo premeditado? La diva de la pantalla y estrella de los clubs, Dorothy Dandridge atravesó décadas de relaciones dificultosas, desilusiones profesionales, depresiones y adicción a las drogas. Con 42 años, el 8 de septiembre de 1965, fue encontrada muerta en su apartamento de West Hollywood. Y aunque ha pasado ya muchos años, a su amigo y pianista Nick Perito todavía le resulta difícil hablar de la muerte de Dorothy. Una noche que iba hacia mi casa por el Palisades Parkway en New Jersey hacia Nueva York, escuché las noticias de las 6 de la tarde en la radio. Hoy, en Hollywood, Dorothy Dandridge. Y no necesité escuchar más. Se me puso un nudo en la garganta y entonces lo supe. Las primeras noticias decían que había muerto de un coágulo por la lesión que tenía en el pie. Pero después ya se dijo que había sido debido a una sobredosis de pastillas antidepresivas. Antes de su muerte, Dorothy envió cartas a sus amigos y a su manager, e incluso se dejó algunas por el apartamento. En las cartas había instrucciones de quemar su cuerpo rápidamente si la encontraban muerta. Creo que fue una muerte accidental porque todavía conservaba el espíritu luchador. No creo que se diese por vencida. De veras, no lo creo. Creo que fue francamente un simple y horrible error. No creo que fuese un accidente. Ella sabía que se acercaba el fin. Su actitud era que si se tomaba las pastillas se sentía mejor. Y si se las tomaba y no despertaba, le daba igual. Creo que esa era la desesperación tan tremenda que sentía. Aparte de su atormentada vida y trágico final, ¿cómo será recordada Dorothy Dandridge? Por el ser humano bueno y generoso que era. Y porque quería que los negros tuviesen igualdad de oportunidades. No recuerdo ninguna otra mujer negra que abarcase toda esa sensualidad, sexualidad, belleza y talento. Era una diosa. Hoy hubiese sido la dueña del mundo. Lo hubiese sido, y con mucha clase. Hay una canción de Jeremy Curtin, creo que es del musical Roberta, que dice: te ensimisma el mirarla, te enamora el conocerla y te lleva a los cielos al besarla. Dorothy Dandridge fue la primera mujer afroamericana en aparecer en la portada de la revista Life. Aunque su vida real estuvo plagada de tragedia, desilusiones y desesperanza, Dorothy fue una pionera que abrió las puertas para otros intérpretes negros con talento. Ese es su legado.
Soy AJ Benza. Acompañadme la próxima vez que nos demos un paseo por el lado oscuro del Camino de la Fama.